En esta tarde le damos gracias, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza. Sabemos que siempre tenemos que estar enamorados de usted. En esta tarde, pues, sujeto a mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da, y que esta palabra que no regrese vacía, sino que usted obre conforme a su voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues estamos siempre sirviéndole de corazón al Señor, sabiendo que ya le adoramos, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, y ahorita en este momento pues el Señor nos dio la palabra ayer que estábamos en el trabajo secular haciendo unas cosas para la obra de Dios. Ahí el Señor habló a mi espíritu: Dios te dio una nueva oportunidad, no le falles, ¿verdad? Dios te dio una nueva oportunidad, no le falles. Entonces, Dios te dio una nueva oportunidad, no le falles. Entonces, cuando dice el Señor que Dios te dio una nueva oportunidad, y el Señor quiere que no le falles, ¿por qué? Porque mucha gente ha muerto y se ha ido al infierno. Personas que recibieron a Jesucristo, por un tiempo se bautizaron y luego sirvieron, y llegó un tiempo de dejar las cosas de Dios y volver al mundo. Y después les habló Dios de nuevo, vinieron nuevamente a Dios, y unos se afirmaron, pero otros volvieron a recaer cuando Dios les dio la oportunidad nuevamente. Es decir, Dios es de oportunidades. Entonces, y unos ni así se salvaron, se fueron al infierno. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que estemos siempre reconociendo que sin Él nada soy, nada eres, que sin Él nada podemos hacer, sin Él no hay salvación, sin el Señor Jesucristo no hay salvación, sin el Señor Jesucristo no hay perdón de pecados, sin el Señor Jesucristo no puedes tú caminar en una vida de victoria en esta tierra. Entonces, el Señor hablando de que no le falles, porque hay muchos que Dios les dio esa oportunidad y ni así han querido volver a servirle, otros a hacer su compromiso que hicieron con Dios, otros quieren servir a su forma y a su manera. La mayoría de la gente, y a veces no se da cuenta que le falla a Dios, porque se sale de la voluntad de Dios, se sale del propósito de Dios, se sale de la asignación donde le trajo a la iglesia para que fuera establecido y para servir. Y entonces se va y se retira de Dios, se retira de congregarse. Y entonces dicen: ya no necesito de la iglesia, ya no necesito de Jesucristo, ya no necesito obedecerle. Yo aquí en mi casa lo estoy buscando, aquí en mi casa estoy orando, aquí en mi casa estoy haciendo la lectura de la palabra. Entonces, esa gente realmente, sinceramente, conforme a la palabra, no quiere obedecer a Dios, no obedece a Dios, y aparentemente pues está buscando a Dios, pero no puede ser así, porque Dios es de orden. ¿Cuánta gente estaba sirviendo y dejó al Señor por poner la mirada en los pastores, por poner la mirada en la estructura de la congregación, pero sobre todo porque las cosas no se hicieron a su antojo? Hay muchos líderes inmaduros que en lugar de apoyar a los pastores,
hacen lo contrario. Dividen la iglesia y no solamente dividen la iglesia, quieren las cosas a su manera y a su forma y se rebelan y se dejan usar por Jezabel. Y luego la trampa y estrategia que hemos Dios revelado en estos tiempos y en este tiempo, en todas las congregaciones, es que el enemigo siempre trata de que la iglesia no crezca. El enemigo trata de que la iglesia no avance. El enemigo, Satanás, no quiere que la iglesia esté en unidad, no quiere que la iglesia esté en un mismo pensar, pero sobre todo sujeta a Dios y a las autoridades que Dios puso. La mayoría de la gente, los pueblos de Dios, no quieren estar bajo autoridad. Pero eso sí, se levantan contra los pastores, se levantan contra los apóstoles y no saben que están levantándose contra el manto de las autoridades que Dios puso. Y por eso se enferman, por eso están cerca de morir, por eso están en trato de Dios. Y a veces le atribuyen a otra cosa, pero es porque se levantan contra los siervos de Dios. Si se va a hacer una fiesta con Jesús, si se va a hacer algo, a fuerza ellos quieren hacer, imponer los que están a un lado, atrás del pastor, para que se haga como ellos quieren. Y si no, dicen que el pastor es el que no está capacitado o no está preparado, o el apóstol para estar ahí. Pero como decía un siervo, que eso le pasó y eso le sucedió, y él le contestó sabiamente a esa persona que se levantó usando a Jezabel, y entonces el siervo le dijo, pues porque el otro, a él decía, no, pues es que, pues yo sé mucha Biblia, yo sé mucha teología, yo sé mejor que tú predicar. Y entonces lo que le dijo el siervo que estaba al frente de la congregación lo cayó sencillo y simple. Sí, pero a ti no te puso enfrente, ni te puso, ni te dio la congregación. Y entonces así hay muchos, ¿verdad?, que quisieran que la iglesia que Dios levantó no crezca. Ellos aparentemente tratan de apoyar la obra, pero realmente cuando tú les dices o los convoca a Dios para congregarse, dicen no quiero, porque no me agrada cómo predicas, porque no me agrada cómo sirves. Cuando ellos mismos no se han visto que al no congregarse, al hacer las cosas a su manera, están siendo rebeldes. Porque, y luego, esa gente que está al frente, que está atrás de los pastores, las usa Jezabel, y luego Jezabel se los lleva. Según ellos, pues dice, no me gusta cómo predica el pastor, me voy a hacer otra obra. Pero esa obra va a empezar en las manos de Satanás, porque una persona que dividió una congregación o divide el grupo de liderazgo y se va por sus propios caprichos a otro lugar, dice la palabra de Dios que esa iglesia no es de Dios, porque un espíritu de rebeldía no puede levantar una misión, sino se tendría que reescribir la palabra de Dios. Reescribir, ¿qué reescribir? Si ya está escrita, sería cambiar. Pero nunca de los nunca a los rebeldes Dios les va a dar una congregación, jamás. Nunca de los nunca a un rebelde le va a dar un cargo, una asignación. Entonces todas las personas que salen de un lugar y se van a otro lugar y dicen, no, pues yo aquí formo mi propio grupito, pero no saben que esa iglesia está iniciando en rebeldía y ahí no va a estar Dios jamás. Por eso hace tiempo el Señor me hablaba de que lo que es de Dios permanecerá, lo que no es de Dios no permanecerá y caerá. Entonces, y luego Jezabel divide y luego ataca con diciendo que el pastor es el que la dividió, o el apóstol, o el profeta. Entonces, les dio una segunda oportunidad de servir, pero no supieron someterse a la voluntad de Dios, no supieron someterse al orden de Dios, no se supieron someterse al plan y a la visión que Dios les dio. Y entonces les dio una segunda oportunidad.
para servir. Y no sirvieron, se apartaron, se fueron al mundo, y entonces a veces esa gente quiere ministrar liberación, pero no puede ministrar liberación porque no se ha sujetado a la autoridad. Y por eso Satanás los zarandea, porque en la guerra espiritual, en la liberación, el diablo sabe quién está sujeto y bajo autoridad. Quién está sujeto bajo autoridad, vive bajo autoridad. Y por eso hemos visto que esa gente que no se sujeta, que se rige por sus pistolas, como decía otro siervo, y no por la palabra, no obedece, no se sujeta, anda de un lugar en otro lugar, pues, y se meten a la guerra, y se meten a la liberación, y después el enemigo les da una zarandiza por lo mismo de que no pueden, el diablo no se puede echar a sí mismo. Entonces yo te invito en el amor del Señor que te sujetes a la autoridad allá donde estás. Si eres un levita, sujétate a tus pastores. Si eres un diácono, sujétate a los pastores. Si eres un obispo, sujétate a los pastores. Si eres un pastor que te puso bajo una cobertura apostólica, sujétate bajo la autoridad apostólica que Dios te puso. Si eres un profeta, con más razón tienes que sujetarte a la autoridad profética que Dios te puso como cobertura, porque de esa manera se hará respaldado, de esa manera podrás ser impartido, de esa manera podrás impactar. Hace muchos años, cuando yo aprendía liberación y guerra, siempre me enseñó Dios que tenía que estar sujeto a los pastores, avisando a dónde iba, qué hacía. Entonces, es como me di cuenta que para entrar a ser usado en la guerra, en la liberación, no entra cualquiera. Porque el que es un rebelde, que no se sujeta a su autoridad, no podrá ser un arma de guerra ni martillo en las manos de Dios. Entonces, si esa es la oportunidad que ya Dios te dio para servirle al Señor, no le falles. Si ya te dio una congregación, no le falles al Señor. Si ya te salvó la vida, te hizo el milagro, regresa y sírvele al Señor hasta que te llame a su presencia. No seas como los 9 leprosos que fueron sanados y no se acordaron jamás del Señor. Por eso la gente que hace compromiso con Dios, no se fija que es con Dios, y no saben también que no hay iglesia perfecta ni congregación perfecta, anda de un lugar para otro como marioneta, es títere del diablo, es una víctima del diablo. Lo va el diablo como un trapeador, porque no se sujeta, no entrega todo al Señor, y no se sujeta, no le gusta estar bajo autoridad. Ese es el espíritu jezabélico. Y el espíritu jezabélico usa a la misma persona para decir que es el pastor, para decir que es el apóstol, para decir que ellos son los que dividen, que ellos son los que hacen las cosas, porque esas son las estrategias de Satanás, voltear las cosas. Pero siempre hemos dicho que lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios se moverá en la manera y en la dimensión que Dios dice y quiere. Entonces, hoy está hablando el Señor de oportunidades, porque el Señor hablándome, como publiqué la palabra profética, de que no hay hospitales, no hay clínicas de enfermos, ni funerales, porque Dios sana y Dios hace milagros, ¿verdad? Entonces, el Señor ahí me hablaba de que muchos les da una segunda oportunidad. Y también el Señor me estaba hablando de que está Dios y está la iglesia, están los siervos, o el varón o la varona, hijos de Dios, y Satanás quiere estar en medio. O sea, cuidado. O sea, está Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, ¿qué pasa cuando tienes una comunión con Dios? Estás entrando directamente al lugar santo con Dios, estás entrando directamente con Dios, porque ahora ya no se necesita un intermediario, ya no se necesita como hace cuando era antes en el Antiguo Testamento. Pero el enemigo quiere estar en medio. O sea, está Dios, quiere estar el enemigo en medio y tú a un lado. No permitas que eso suceda. ¿Y qué representa a Satanás en medio? Que quiere estar en tu trabajo, la adoración, tu concentración, tu atención, tu enfoque, tu negocio,
El enemigo quiere estar en medio para que tú no tengas una comunicación con Dios, para que tú no estés cerca de Dios. Entonces, nunca permitas que el enemigo trate de meterse en medio de ti, de tú y Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser vencedor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí?, que el enemigo también no quiere que te acerques a Dios. Cuando Dios dice lo contrario, Satanás no quiere que tú, iglesia, te acerques a Dios, busques a Dios, sino que Satanás siempre trata de alejar a las personas de Dios, ¿sí? Ese es su objetivo, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:8? Donde es lo contrario. Jesucristo es lo contrario. Jesucristo quiere que tú te estés congregando. Jesucristo quiere que tú te estés acercando todos los días con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Jesucristo vas a ser vencedor. Y saliendo Satanás, que cuando tú estás cerca de Dios, Él no va a poder hacer nada. Entonces, Él quiere estar en medio de tú y Dios con problemas, con circunstancias difíciles. Tú debes de sacarlo de ese lugar, ¿sí? ¿Cómo? Con oración. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Sometiendo todas las cosas a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es aquí ahora, pero también hay leyes espirituales. ¿Qué son leyes espirituales? Que para una promesa se cumpla, tú y yo tenemos que hacer una parte. Pero si me obedeces, pero si eres fiel, pero si te congregas, pero si te rindes a mí, pero si te dejas enseñar, pero si te dejas moldear, pero si te dejas quebrantar. Hay un pero, hay una condición, ¿sí? Y por eso en Santiago 4:7 dice la palabra, Santiago 4:8, ¿sí? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él se exaltará. Pero si te das cuenta, en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros las de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Si te das cuenta, esa es la voluntad, esa es la palabra trazada por el Señor y escrita por el Señor para que tú y yo la recordemos. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acerquemos a Él, que busquemos la unidad del cuerpo de Cristo, que apoyes a los pastores y autoridades que Dios ha puesto delante como mando, pero que seas un verdadero siervo, que no busca lo suyo propio, que no busca los intereses. Es que no voy a congregarme porque está lejos. Es que no voy a congregarme porque ya estoy anciano y anciana, ya estoy viejo, ya estoy vieja. Ya no me queda lejos, ya no puedo ni caminar. Es que no me congrego porque estoy enfermo, como ahorita me avisó una sierva. Pero no viene constantemente y nomás eso avisan. Entonces, recuerda, si tú no te congregas, el perjudicado eres tú. Si tú no obedeces a Dios en esta segunda oportunidad que Dios te dio para servir, no te lamentes el día de mañana. Si tú fuiste y Dios hizo un milagro en ti, te sanó, ¿para qué crees que te sanó, hizo un milagro Dios? ¿Para que vuelvas al pecado? ¿Para que vuelvas al mundo? Dios te salvó y te hizo un milagro y te libertó para servirle, hasta que Dios te llame a su presencia. Escúchalo, hasta que Dios te llame a su presencia. Dios no es un juguete, recuerda. Dios no es un muñeco de papel o de yeso. Dios es Dios, Dios es vivo. Y con Dios quiere que tú recuerdes que el compromiso es con Dios. Y también quiere que entiendas que tú no eres indispensable para la obra de Dios. Ni yo soy indispensable para la obra de Dios, porque contigo es y mío, a pesar de ti y de mí, esta obra sigue. Dios trae a gente realmente. En este
tiempo hay mucha gente que se vio su corazón donde está, en la inmadurez. Llevaban años de estudiar la palabra, de leerle la palabra, pero ¿de qué les sirve si sus frutos son contrarios? Si no hay frutos, si no hay frutos de obediencia, no hay frutos de sujeción, no hay frutos de arrepentimiento, son huecos por hablar que aman a Dios, pero nunca se congregan, nunca buscan la presencia de Dios. ¿Tú crees que esas personas van a ser salvas? Que nada más son cristianas de nombre, jamás. Porque hay una condición. Entonces dice, acercaos a Dios. La voluntad de Dios es que te acerques. Si Dios te dio una oportunidad para servir, si Dios te dio una oportunidad de vida, quiere el Señor que te acerques a Dios. Él se acercará a vosotros. Sí, porque Dios se le respeta. Dios se le sirve con temor y temblor. Si te das cuenta, hay una condición para que Dios se acerque a ti cuando tú lo has dejado. Por eso, ¿qué dice en Jeremías 15:6? Que me está trayendo el Señor. Jeremías 15:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Jeremías 15:6. ¿Sí? Tú me dejaste. Dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Sí? Aunque si tú ves, dice Dios, te destruiré. Está aquí. Pero si uno que no entiende, que es religioso, va a decir, ¿cómo está diciendo que Dios destruye a los que se han apartado, que han dejado a Dios? Pues es que no leen la palabra, lo está diciendo aquí. ¿Qué dice aquí la palabra que acabamos de decir? Jeremías 15:6. Tú me dejaste. ¿Quién dice? Yo. ¿El hermano? ¿El que está predicando? No. ¿Quién lo dice? Jehová. Tú me dejaste. Dice Jehová. Dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. ¿Qué dice Jehová? Y te destruiré. Es la palabra de Dios. Y te destruiré, dice Jehová. Entonces, fíjate, Dios es misericordioso, pero cuando tú le cansas la paciencia, Él empieza a doblegarte con situaciones de enfermedad. Y a veces ni esa gente que está enferma quiere recibir a Jesús, sino reniega y le reclama a Dios. Cuando el causante de lo que está pasando ese varón o esa varona es porque volvieron al pecado. ¿Y qué es el pecado? Muerte. ¿Y qué es muerte? Enfermedad. Entonces, no ha sido por Dios que estés enfermo o que hayas sido tratado por Dios, sino ha sido porque tú mismo te lo provocaste. Pero el Señor molesto, furioso, dice, porque el Señor se enoja. El Señor no pienses que nada más está viendo sin hacer nada. El Señor se molesta. El Señor se cansa de que tantas veces te esté hablando y me esté hablando y no hagamos caso. Entonces, con cuerdas de amor está hablando hoy. No esperes que esa segunda oportunidad que Dios te dio llegues en silla de ruedas a la congregación, o no te escapes del infierno, a pesar de que conoces la palabra, a pesar de que muchos años estuviste calentando la banca o calentando la silla en la congregación, sin hacer nada, solamente sirviéndole al diablo, porque el diablo usa mucho la cizaña para criticar, calumniar, difamar, hablar mal de los ministros, de los siervos que están al frente de la congregación, y por eso también esa gente está enferma. Por eso dice el Señor, yo te destruiré. Un religioso o un teólogo que no tiene discernimiento, que no tiene encuentros con Dios, al escuchar esto, yo te destruiré. ¿Quién dice? Jehová. O sea, Él tiene misericordia, pero Él también se cansa. ¿Sí? Por eso aquí lo está diciendo. ¿Sí? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano
y te destruiré. ¿La mano qué? De Jehová. Entonces, si te dio esa segunda oportunidad, no esperes que suceda esto. No esperes que te pase esto. Entonces, si te das cuenta, el primer versículo que leímos de Santiago, acercaos a Dios, y luego ¿qué dice? Él se acercará a ti y a mí. Porque fíjate, ¿quién tiene que acercarse primero? Cuando tú has dejado a Dios, ¿crees que les... Por ejemplo, tú estabas sirviendo a Dios y después te fuiste al alcohol nuevamente, volviste a tu vómito. Tú estabas sirviendo a Dios y te volviste nuevamente a ser esa prostituta, esa ladrón. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a estar ahí cuando tú ya volviste a tu vómito? Ya no, te dejó el Señor. Esa parte muchos no entienden. Pero si tú te arrepientes, primeramente, ¿de quién debe ser el arrepentimiento? De la iglesia. Porque la iglesia que ha vuelto atrás le ha fallado a Dios, no le ha fallado a los pastores. Y entonces, si tú te arrepientes y vuelves a aprovechar esa segunda oportunidad que Dios te dio, estás a tiempo. Estás a tiempo. Si no dice la palabra de Dios, extenderé mi mano, dice Jehová, y te destruiré. Esa es la palabra de Dios. Estamos siempre aquí hablando la palabra de Dios, cosa que en muchos lugares no hablan la palabra de Dios. Y menos si no enseñan esto, porque esto está escrito en la palabra. Jeremías 15:6. Tú me dejaste. ¿Quién dice? Ya te dije, te vuelvo a repetir para que lo entiendas. Dice Jehová. Dice el Señor. Dice Jehová. Dice Jehová. ¿Quién está diciendo? Dios. ¿Y luego qué dice? ¿Y luego qué dice? Yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y luego ¿qué dice? Estoy cansado de arrepentirme. ¿Sí? Entonces, Jehová está hablando su palabra. Y su palabra es verdad. Estamos predicando su palabra. Si eres un religioso que no has escuchado esto, que Jehová te destruirá si no te arrepientes, pues allá tú, porque te enseñaron religión. Yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, en Santiago 4:8, volveos a Dios. Y luego, ¿qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, los de doble ánimo, los que andan de un lugar a otro. Ay, es que me voy de la congregación porque no me saludó el pastor. Es que me voy de la congregación porque ya no veo al pastor predicar. Es que me voy de la congregación porque ya pusieron a otro a predicar. O me voy de la congregación porque no me tomaron en cuenta. Pero si nunca se sujetó al orden de Dios. Entonces, arrepiéntete si eres uno de esos que te dio te sanó, te dio un milagro el Señor y vida para servirle y ahora no has querido volver. Y recuerda, Dios es de vivos. Dios todo lo mira, todo lo pesa, todo lo ve. Dios quiere que aprendas a madurar, que ya no seas apañalado, que dependas de Dios y obedezcas a Dios y te sometas a la autoridad, la orden de autoridad. Hay un orden de autoridad. Entonces, nunca de los nunca podrá Dios respaldar la rebeldía. Nunca de los nunca Dios podrá respaldar a esa gente que se va según y abre otra congregación. Jamás. Ese lugar empieza gobernado por Satanás. Porque ahí no va a estar Dios. Porque entonces se tendría que reescribir la Biblia para decir que los rebeldes Dios les dará una obra. Es mentira. No te engañes. Por eso hay mucha gente que está siendo ya tratada por el Señor. Por eso hay mucha gente que se rebeló contra las autoridades que Dios puso. Es que no me gusta que te hagan esto. Es que no me gusta que hagan esto.
Bueno, ¿y tú quién eres para estar cuestionando la autoridad de los apóstoles o la autoridad de los pastores? Te guste o no te guste, te tienes que sujetar a la palabra de Dios. Yo me tengo que sujetar a la palabra de Dios. Y si tú quieres ser levantado, ¿quién tiene que ser levantado? Los que van a ser levantados, están siendo levantados. ¿A quién se tienen que sujetar? A Dios, y al mismo tiempo que se sujetan a Dios, a sus autoridades. Y recuerda, si estás siendo levantado es para ser preparado por la autoridad que Dios te puso. No te rebeles, porque si te rebelas con la autoridad que Dios puso al frente de ti, jamás Dios te respaldará. En ningún lugar que vayas, en todo lugar que vayas va a haber una autoridad. Y cuando llegues ahí, igual, si no te sujetas, no va a haber promoción ni lugar para ti. Y si te vas en rebelión, usado por Jezabel, y dices, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi iglesia. Nunca de los nunca Dios va a respaldar ese lugar. Ese lugar va a empezar gobernado por Satanás. Porque Dios no puede respaldar la desobediencia, la deshonra al Señor. Y menos esa gente que deja a Dios. Y luego, es que ore, apóstol, porque estoy pasando esto. Pero si nunca viene a la iglesia. Nunca se comprometió a Dios. Nunca, nomás lloró, nomás gritó. Nomás se comprometió y pensaba que el compromiso lo hizo con los pastores. Entonces, hoy Dios te dice, no le falles al Señor si te dio esa oportunidad para servir, esa oportunidad para vivir, esa oportunidad para tener esa iglesia, ese ministerio, esos dones, esos talentos que Dios te dio. No le falles a Dios. No le fallemos a Dios. Sigamos sirviendo como Dios quiere. Porque el enemigo quiere meter su cola cuando tú y Dios estás teniendo intimidad. Puede ser un problema, puede ser que te hablen por teléfono, puede ser que el enemigo mande un familiar a visitarte para que no vengas a buscar a Dios y mejor te quedes a atenderlo. O para que tú seas desenfocado y te aparte el enemigo de Dios, porque de esa manera el enemigo va a tener autoridad sobre ti. Y todo el que se aparta de Dios, el enemigo ya lo metió en su red. Pero todos aquellos que se agarran de la mano de Dios, y no se sueltan, nunca de los nunca el enemigo podrá meter su cola o querer estar en medio de ti y Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser cualquier problema. Entonces, Dios está hablando de oportunidades. Aunque Dios es de oportunidades y es de misericordia, y Dios es de gracia, pero también es de ira. No se te olvide que también Él es de ira. Y entonces, vemos cómo en este tiempo, revelándome Dios como profeta del Señor Jesucristo, y revelándome, mostrándome, llevándome a su palabra, que en este tiempo, aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento, la estrategia del enemigo viene siendo la misma. El enemigo, en el libro de Isaías, quiso usurpar el lugar de Dios. Y como no pudo, ahora trata de usar cualquier estrategia del mundo para ponerse en medio de ti y Dios. Puede ser la música, porque hay música de Dios y hay música de Satanás. Hay muchos cristianos que están en la iglesia, pero no están escuchando alabanzas de Dios. Salen de la congregación y llegan a su casa y ponen la música satánica. Y entre ellos está operando la música satánica. ¿Y quién está ahí? Satanás. Entonces el enemigo usa estrategias útiles para interponerse entre tú y Dios, para que tú no estés conectado con el Espíritu Santo. Y entonces, en este tiempo, los hombres que levantó Dios, los hombres comprometidos con Dios, están siempre buscando la presencia de Dios y naturalmente están conectados con Dios.
Pero hoy estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de gracia, estamos en tiempos peligrosos, tiempo final de la venida del Señor. Y es cuando toda la iglesia debía estar conectada con Dios, con el Espíritu Santo. Y ahora solamente sucede que nada más los fieles hombres de los 5 ministerios y mujeres que levantó Dios están sirviendo. Y nada más ellos están conectados con Dios, pero la iglesia que se congrega no está conectada, solamente vive una religión. ¿Por qué? Porque lo buscan cada domingo, lo buscan cada vez que se acuerdan. Es decir, cayeron nuevamente en frialdad, cayeron nuevamente en una religión. ¿Por qué? Porque si antes de ser hijo de Dios, ser cristiano, tú estabas en una religión, cualquiera que se llame, católica, testigos, mormones, musulmanes, taoístas, sintoístas, budistas, maometanos, etc. ¿Ahí qué pasa? Ahí es la puerta amplia. ¿Y qué pasa? Son imágenes, son de yeso, metal, cristal, papel. ¿Y qué hacen ahí en la iglesia, por ejemplo, Gran Ramera Católica? Según ellos buscan a Dios, que es el Dios con D minúscula, que es Satanás, porque en la iglesia católica no está el Dios verdadero, Jesucristo, está Satanás. Están los demonios. Y van a pedirles cada mes, cada 2 meses, 3 meses, o cada domingo. Entonces, si Dios te sacó de ahí y ahora eres un hijo de Dios y te has dejado a Dios y has dejado de servirle y te dio la oportunidad de vivir, te dio la oportunidad para servirle y no lo estás haciendo, quiere decir que no has entendido el por qué Dios te sanó, te libertó, te hizo un milagro y por qué te dio esa congregación que tú dejaste de abrir y la cerraste. Dios va a tratar con tu vida. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios, Dios te lo dio. ¿Quién te dio el ministerio? Dios. ¿Quién te dio la congregación? Dios. ¿Y a quién vas a entregar cuentas? A Dios. Porque a veces los pastores dicen, no, pues ya no quiero servir. Quieren decirle al apóstol, le entrego mi Biblia. Pero pues si nosotros no los levantamos, los levantó Dios. Y el compromiso es con Dios, allá ellos con Dios. Entonces, es fuerte la palabra, pero está hablándonos el Señor. Entonces, ahorita ya nada más son los siervos y siervas fieles que levantó Dios, están sirviendo y están conectados con el Espíritu Santo, pero la mayoría no está. Y así estaba en el tiempo de Moisés y así está en el tiempo hoy actual. Y vamos a verlo conforme a la palabra para que tú veas que es la misma estrategia que el enemigo usa. En Éxodo 24, 1, 2. En Éxodo 24, 1, 2. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24, 1, 2? Vamos a verlo conforme a la palabra escrita, trazada por el Espíritu Santo. Dijo Jehová a Moisés, Dios, ¿a quién le está diciendo? A Moisés. Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y os inclinaréis desde lejos, fíjate, no de cerca. Y luego dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban al pueblo con él. Si te das cuenta, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Moisés y los ancianos en el monte Sinai. Si te das cuenta, ahorita en las congregaciones llueva, truene, relampaguee, frío, calor, en cualquier circunstancia de pruebas de salud, ¿quién está al frente? Los siervos que levantó Dios. Y ellos están conectados con el Espíritu Santo. Pero los demás no quieren acercarse al Señor. Pero eso sí, quieren todas las bendiciones. Pero eso sí, quieren que el pastor o el apóstol los esté atendiendo a cada uno de ellos.
Pero eso sí quieren que el pastor y el apóstol los esté visitando a sus casas. Pero eso sí quieren que el pastor y el apóstol siempre estén orando por ellos. Pero si ellos nunca se han comprometido con Dios, solamente son seguidores, solamente son fanáticos, solamente son admiradores de Jesús, pero no quieren nada con el Señor. Por eso hace días un siervo diciendo, venga a orar por esta persona, por liberación. Pero si esa persona no quiere nada con Dios, esa persona no quiere recibir a Jesucristo, es perder el tiempo con esa gente. Por eso el Señor dijo, cansado estoy de que estés orando por los idólatras, ya no pidas porque no te oiré. Y es lo mismo con esa gente. A veces se preocupan los pastores o los que están al frente de las congregaciones más por la gente que no está yendo a la congregación que los que están viniendo a la congregación. Entonces, tenemos que preocuparnos por los que están viniendo, no por los que ya no vienen. Porque cada quien sabe su compromiso con Dios. Y más si son gente que ya tiene años en el Evangelio o que estuvo sirviendo. Entonces, si te das cuenta la estrategia, nomás Moisés hablar con Dios, pero los demás, pero Moisés solo se acercaba a Jehová, pero Moisés solo, Moisés solo, está hablando la palabra, Moisés solo se acercaba. ¿Por qué la iglesia no quiere acercarse a la congregación? ¿Han oído la palabra? Años. Leído, escuchado la palabra años, por años. Pero nunca de los nunca han obedecido. Y así es lo mismo el diablo. Satanás conoce la palabra al derecho y al revés, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero jamás la obedeció. Por eso los demonios creen también y tiemblan, porque hay mucha gente que dice, como ese, no quiere nada de Jesús, pero quiere ser sano. No quiere nada de Jesucristo ni recibirlo, pero quiere que se haga el milagro. Y es imposible así. Dios no va a estar donde no lo quieren. Dios no va a estar donde lo desprecian. Dios no va a estar donde lo rechazan. Porque Él es Dios, acuérdate. Él no es menos que tu creación, que tú y yo. Él es el Todopoderoso y ese es el orden. Hay un orden. Primero tienes que arrepentirte de que le has fallado a Dios. Y acercarte tú arrepentido a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se acerque a ti. Hay esa condición, porque Dios es Dios. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que rige, el que tiene dominio de todas las naciones y de toda tu vida y tu familia y todo lo que haces. Aunque es caballero, aunque es manso y humilde, pero también es león, también es de ira, también se cansa, también se aira, se molesta. Entonces, no te quieras sentir más listo que Dios. No te quieras sentir más importante que Dios. No quieras decir yo no necesito de Dios. Porque como decía un siervo, con la misma saliva te puedes morir. Con el simple hecho de que no hubiera oxígeno. Como lo hemos visto en la pandemia, cómo el diablo trabaja. ¿Cuántos tanques de oxígeno se estuvieron metiendo? Entonces, aquí nada más se acercaba, quien solo se acercaba a Jehová, Moisés solo. Y ellos no se acerquen, dice, ellos no se acerquen, ni suban al pueblo con él. ¿Sí? Es la misma estrategia que el enemigo está usando, que la iglesia no se congregue. Porque sabe que si realmente viene el Señor, toda esa gente se va al infierno. Y solamente Moisés estaba conectado con Dios. Entonces, si tú eres congregante de esta congregación y de las demás congregaciones y no te has afirmado y escuchas y ves esta predicación, Dios está hablando hoy
no hagas oído sordo, no hagas que no ves o que no escuchas, porque a su tiempo te está mandando a hablar Dios hoy usando mi boca como su profeta para direccionarte de que vuelvas a Él, que no le falles porque te ha dado una segunda oportunidad que puede ser la última, y de poder ser salvo o poderte ir al infierno, porque ya has cansado a Dios, porque ya has hecho enojar a Dios y Dios va a tratar contigo. Entonces recuerda, si tú no obedeces a Dios, el perjudicado eres tú. Si tú no vienes a la congregación, el perjudicado y la perjudicada eres tú. Porque contigo, sin ti o sin mí, la obra sigue, porque la obra es de Dios y Él la levantó. Entonces ya no te resistas a Dios, ya no te resistas al Espíritu Santo, ya no te resistas a la autoridad que Dios puso como cobertura, como manto, para que tú estés ahí sujeto a Dios y sujeto a tu autoridad. Porque ¿cómo es que te sujetas a Dios, pero a tu autoridad que ves, no te sujetas? Es imposible que hables de obediencia cuando dices que te sujetas a Dios, pero la autoridad, el orden de autoridad, no te sujetas. Es como el Señor lo habló bien claro. Dices que amas a Dios, pero si al que ves y al que ves, no amas. No te engañes. Dios no puede ser engañado. Te estás engañando tú. Ay, es que después voy a servirle a Dios. Es que no tengo un espacio grande para servirle. Es que no tengo instrumentos de alabanza. Es que no tengo panderos. Es que no tengo sillas. Es que no tengo un lugar techado. Es que no tengo gente que me apoye. Es que tengo a mi familiar enfermo. Es que tengo a mis hijos estudiando. Es que me queda bien lejos mi trabajo para ir a servir al Señor. Estoy lejos porque mi trabajo está lejos de la congregación. No me puedo congregar, nomás domingo, y eso si quiere, pastor. Si quiere, apóstol. Si no, no. Como si uno fuera el que hizo el compromiso con ellos. Recuerda, no lo hiciste conmigo, ni con ningún pastor o pastora, lo hiciste con Dios. No te engañes, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, por eso la misma estrategia hasta ahorita, ¿quién estaba solo? Moisés con Dios. Los demás no se acercaban. ¿A quién? A Dios. Entonces, el velo se rompió. Pero aunque se haya rompido y que tú estés entrando a oración con el Señor en tu casa, pero el Señor quiere que te congregues, porque en el libro de Hebreos dice: congregaos, congregaos, y no como unos tienen por costumbre, y más cuando a la hora del día se acerca. Si quieres que ese versículo no esté ahí, pues dile al Señor que lo borre, o que lo vuelva a reescribir. Si tú no quieres que tus pastores o apóstoles que puso como autoridad estén ahí, pues no los has puesto tú, los puso Dios, nos puso Dios. ¿Qué quieres que hagamos si nos puso Dios? Peleate con Dios, batalla con Dios, porque a ti no te puso. Entonces, ¿por qué te metes tanto en malinfluenciar la obra de Dios? En contaminar con chisme, murmuración de que el que está al frente no está haciendo las cosas bien. No te dejes usar por el diablo por Jezabel. Porque aunque quisieras chantajear la autoridad, no podrás. Lo que Dios levantó y estableció, nadie lo podrá quitar, ni estorbar, ni parar, ni frenar. Por eso Dios no le da la autoridad, no le da una congregación, no le da dones o ministerios como quisiera darle a todos, porque hay muchos dicen: ¿por qué él tiene el de milagros y yo nomás tengo el de lenguas o el don de fe? Pero si no, los dones que tienes, en lugar de que los ministres para Dios, mejor dices, cuando te piden: ora por mí, no, estoy cansado. Si te dio 2 dones, el de sanidad y el de fe, para que ores por los enfermos, si no oras, ¿tú crees que te va a dar más? Pues no. Por eso el Señor nos prueba en lo pequeño para darnos lo grande. Entonces, no te resistas a la autoridad que Dios puso en las congregaciones.
No te resistas a la agenda divina que Dios le dio a los apóstoles y a los pastores para la obra siga haciéndose y creciendo. Porque tú tienes que hablar con Dios para que los quite entonces. Pero no los podrá quitar porque Dios no cumple caprichos. Dios no puede ser manipulado. Y más cuando ves con siervos que están en la brecha, que estamos en ayuno, estamos en oración por los ministerios, por los pastores, por los hijos espirituales, por los que están pasando luchas, pruebas. Estamos ayunando cuando los demás están en fiestas, cuando los demás andan allá por la playa, pero nosotros los apóstoles y los pastores estamos orando por las almas. Estamos pagando el precio, poniéndonos en la brecha. Hombres valientes, hombres incansables. Entonces, cuando tú hablas en contra de ellos, te estás metiendo directamente con Dios, estás tocando el manto y entonces Dios te trata con situaciones difíciles de salud. Por eso hay mucha gente enferma y le atribuye a otras cosas, pero no sabe que se metió con Dios. Criticó, calumnió, chismeó, mintió, difamó, acusó a los pastores, a los apóstoles. Si Dios le dice a los pastores, apóstoles, tienes que hacer este proyecto, salir a evangelizar, tienes que darme gracias, tienes que hacer un aniversario, tienes que hacerlo, tú tienes que apoyarlo, no ser estorbo, no ser carga, porque ya basta de tantas cargas que llevan los pastores y apóstoles y tú, en lugar de ser ese siervo y soldado y guerrero en el reino, hombro con hombro, está siendo como Saúl. En lugar de animar a David, lo desanimó Saúl a David. Lo trataba de desanimar Saúl, ¿a quién? A David. Pero David ni lo peló, ni lo fumó, ni le hizo caso, porque el que es levantado por Dios, tu confianza está en Dios y sabe quién lo levantó. Si te das cuenta, el enemigo usó mucho a quién, a Saúl, ¿para quién? Para desanimar a David, y eran del mismo reino, del mismo ejército de Jehová de los ejércitos. Y en lugar de que Saúl le dijera a David, vas a ganarle, vas a vencer, le decían, es un pobre muchacho, y él un hombre de guerra, hasta con equipo trae para la guerra, y tú ni eso traes. Y así hay mucha gente en la iglesia que se levanta con la autoridad. Y Dios te dio una oportunidad, porque hablaste contra tus autoridades, Dios te sanó, te dio ese milagro y te volvió a dar vida. Pero ahora arrepiéntete y trata de decirle al Señor que guarde tu boca, frena tu lengua, para que no estés hablando por hablar y no vuelva a ser tratado. Aunque Dios es de misericordia y es bueno y es de gracia, debes de saber que también Él es de ira. Entonces, Dios nos está hablando hoy. Porque Dios es el que nos está enseñando, ¿sí? Entonces vemos que aquí solo Moisés, ¿verdad? Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Dónde andaban? ¿Verdad? Dice, y ellos no se acercaban ni subían al pueblo con él. Y ellos no se acerquen, ni suban al pueblo con él. ¿Sí? Entonces, hoy así está pasando. La mayoría de la gente en las congregaciones viene solamente el domingo. Entre semana, no puedo, apóstol, no puedo, pastor, estoy muy lejos, estoy en mi trabajo. Se les olvida que el compromiso es con Dios. Cuidado, el compromiso que tú hiciste es con Dios. Y no es un ratito, mañana sí quiero, mañana no quiero, mañana sí puedo, pasado no puedo. Con Dios. Por eso Él sabía que te ibas a argumentar, iglesia. Él sabía que te ibas a razonar, a cuestionar las ordenanzas y mandatos de Dios. Por eso Él dijo y te dejó escrito, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. ¿Quién dejó ese versículo del Señor? En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para que no te excuses de que no puedes.
Y también para que no seas cobarde, porque Dios no camina con cobardes ni rebeldes. Dios camina con obedientes y valientes. Dios camina con obedientes y valientes. No camina Dios con cobardes y rebeldes. Jamás. Entonces, si tú, entre comillas, te saliste, dijiste, ay, ya no voy porque está muy lejos, no me gusta cómo predica, mejor me reúno aquí. Cuidado, porque esa reunión no va a estar Dios, porque es reunión de rebeldes que se opusieron a la voluntad de Dios y a la autoridad que Dios les puso, y allá no va a estar Dios. Entonces, mejor vale que obedezcamos en amor al Señor y nos sujetemos al orden de Dios y a las autoridades que Dios puso. Primero, naturalmente, nos sujetamos absolutamente a Cristo, y al sujetarnos a Cristo nos sujetamos a las autoridades que Dios puso. Porque es Dios el que fue su voluntad, no es porque yo quisiera, ni porque tú quisieras, que Dios nos uniera para trabajar en equipo, jamás. Fue Dios, recuerda, fue Dios. Yo nunca pensé que iba a ser tu apóstol. Nunca pensé que tú fueras a ser ungido por Dios usando mi vida y levantarte como pastor o como profeta. Yo no sabía, nunca pensé eso. Es más, yo y mi esposa no queríamos servir. Pero Dios nos llamó. Nos había marcado, sellado y apartado desde el vientre de nuestra madre para que en este tiempo, en estos años y en los años que vienen, Dios mediante, estemos levantando y transformando, abriendo más obras y transformando y cambiando generaciones con identidad de reino, con la identidad y mente de Cristo, para restaurar todas las cosas y volverlas en Cristo. Hechos 3:21 y Efesios 1:10. En Cristo. Restaurarlas en Cristo. Y es ahí donde hay muchos que no entienden la restauración, porque como Dios está hablando de oportunidades, Dios está hablando que no vuelvas a hacer lo mismo incorrecto que tuviste, que no está conforme a la palabra. Hay muchos siervos que Dios levantó y apóstoles que no juzgo, no me corresponde a mí, pero sí corresponde hablar, de que solamente engrandecen el ministerio, los pastores engrandecen el ministerio del apóstol. Si el ministerio del apóstol es Iglesia Cristiana Monte Sión, la iglesia que pastorea el apóstol, un ejemplo, pues tu pastor hijo espiritual, vas a ir allá en Argentina, vas a abrir una iglesia que se llama Iglesia Monte de Sión 2. Y ahora tú también, hija, vas al Salvador, al país del Salvador, y ahí se va a abrir una obra y vas a levantarla con el nombre Iglesia Cristiana Monte Sión 3. Y así sucesivamente, y sucede que nada más están levantándose, dándose a conocer el ministerio del apóstol. Y entonces, de los pastores, ¿dónde queda? Y se corrompe porque ya los apóstoles piensan que los pastores son trabajadores. Piensan que las congregaciones que se abren son de él. Cuando nada es de nosotros, todo es de Dios. Eso es lo correcto. Entonces, el único que se debe de exaltar es Cristo. Por eso en esta cobertura, si hemos hablado y hemos dicho, porque Dios quiere que se restaure, la restauración correcta en las coberturas apostólicas es de que se haga como está escrito en la palabra. Exaltar solamente a Cristo, glorificar solamente a Cristo, y por eso nuestro ministerio, el ministerio de mi esposa y yo que Dios nos dio, Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional. Si te das cuenta, los hijos espirituales que Dios nos dio y los que estamos discipulando y las obras que se van a seguir levantando porque es la voluntad de Dios, tienen un nombre que Dios les dio a los pastores. Por eso esa iglesia tiene un nombre diferente del Señor, porque los nombres del Señor se tienen que exaltar.
también. Por ejemplo, Iglesia Cristiana Espíritu Santo, en el Salto, Jalisco, Pastor Juan y Sandra. La Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén, en Alcázar de San Juan, España, la nación de España, con la profeta Catherine Estefan Oreña. La Iglesia Cristiana Shalom, en Libertad, Perú, con la pastora Mari Dárrigo. Aquí en el sur, la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, con el pastor David Alameda y Mari. La obra que inició en México, la Iglesia Cristiana El Fuerte de Jacob, Remanente Fiel Internacional, el profeta pastor Ricardo Carballo y la pastora evangelista levita Susi Galindo. Si te das cuenta, los nombres son diferentes, porque el exaltado es Dios y todos sus nombres, y no el nombre del ministerio que Dios le dio a un apóstol, porque no somos propiedad nosotros de nadie. Y luego unos más atrevidos dicen, no, es que esta iglesia la fundó mi papá, yo la fundé, yo soy el fundador. Están usurpando el lugar de Dios, porque el que compró la iglesia fue Jesucristo, el que fundó la iglesia fue Jesucristo, el Espíritu Santo. Ningún nombre de hombres. Entonces, esa es una oportunidad a nosotros que nos dio como apóstoles para restaurar las cosas en Cristo, no en los hombres, no en intereses de los hombres, sino de forma correcta, como está trazada en la palabra. Restaurar todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, volverlas en Cristo. En Hechos 3:21, restaurar todas las cosas. Efesios 1:10, en Cristo. Esa es la visión que nos entregó. Entonces, por eso nosotros sí aprovechamos la oportunidad que Dios nos dio de restaurar las cosas como está en la palabra, porque es mandato de Dios para la visión que Dios nos entregó. Entonces, no le falles a Dios, sírvele a Dios con lo que tienes, con lo que puedes, porque Él te va a equipar, Él te va a traer las almas, Él va a seguir haciendo su obra, su forma, su voluntad, porque también es un gobierno teocrático en esta cobertura. Solamente Dios manda, no el hombre. Entonces le damos gracias a Dios por esta palabra. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz.